Giraldo inicia este ensayo exponiendo que en la política no hay temas más importantes que la paz y la guerra. Indica que para el entendimiento de esto es necesario llevar a cabo tres tipos de responsabilidad. Primero, la responsabilidad intelectual, entendiendo esta como los estudios, el conocimiento y los constantes censos sobre la situación del país. La segunda es la responsabilidad política, la cual explica como la reflexión individual de lo que esperamos de Colombia como nación. Y la tercera es la responsabilidad moral, la cual hace referencia a incluir valores en esta reflexión y en nuestro actuar para un futuro mejor. Ahora bien, él expresa que ya no se debe concebir lo que pasa como violencia política, sino como una guerra que es compleja, ha sido discontinua y lleva por muchos años perpetuada en el país. Él busca explicar el origen, causas y consecuencias de la guerra en Colombia. Para esto se enfoca primero en hablarnos del Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional hace referencia al pacto político entre los partidos liberal y conservador con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla. De acuerdo a esto, él afirma que el Frente Nacional se instituyó como una doble transición, es decir, contribuyó al paso de la guerra a la paz y también contribuyó al paso de la dictadura a la democracia. De la guerra a la paz, porque se unieron liberadores y conservadores, llegando así al cese del periodo de violencia, y de la dictadura a la democracia, porque lograron bajar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Para seguir con todo el contexto histórico, iniciamos con la nueva etapa política nombrada como el Frente Nacional, que nace a partir del acuerdo de los partidos liberal y conservador para poner fin con la violencia que se vio reflejada durante años. Para poder lograr una democracia libre en 1958, los colombianos escogen a sus representantes de forma justa entre ambos partidos, teniendo en cuenta la participación de las mujeres por primera vez en la elección de presidente. Se puede decir que el Frente Nacional fue uno de los estados políticos que beneficiaron por cierto tiempo la disminución de la violencia en Colombia, trayendo consigo la formación y la participación de distintos partidos políticos que apoyaron la representación de la población colombiana. Sin embargo, a pesar de que muchas situaciones internas mejoraran en el país, la contextualización del momento frente a la de otros países en Latinoamérica reflejaba únicamente un desempeño casi nulo en ámbitos de violencia que afrontaba en ese entonces. Junto a esto, pues se sumó la escalada que tomó la corrupción y el narcotráfico, afectando nuevamente los avances que se obtuvieron anteriormente en la democracia. En consecuencia del intento de estos avances, iniciaba el surgimiento de organizaciones armadas que desafiaban el poder del Estado colombiano, logrando nuevamente que en sectores recónditos del país se sintiera la ola de violencia despiadada a base de viejas prácticas y dirigiéndonos cada vez más a una política violenta. De este modo, desde 1965 comienza el surgimiento de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación, entre otros, los cuales estuvieron alineados con el surgimiento de grupos del mismo orden en diferentes países latinoamericanos. La enemistad política tan fuerte se convirtió poco a poco en un catalizador importante para el nacimiento de estas, que como buitres hambrientos siempre estaban en la espera de alguna crisis sistemática o revolucionaria de la cual se pudieran aprovechar. Luego de este auge y desarrollo de las guerrillas durante bastantes años, donde se buscaban opiniones en ideas donde se forjara un cambio político, estas se fortalecieron a pesar de presentar diferentes desbalances que por un tiempo amenazó con una crisis interna para estos grupos. El autor propone un planteamiento en el cual podemos pensar cómo la actual guerra en Colombia es totalmente distinta a lo que normalmente conocemos por el término violencia. Esto a su vez se relacionó con las guerrillas o grupos armados como el ELN, las FARC y el EPL, organizaciones las cuales declararon una guerra en la cual aún nos encontramos. Estos mismos grupos tenían un poderío bastante amplio, el cual se fue perdiendo cuando el Frente Nacional terminó en 1974. El Frente Nacional sentó las bases para varios procesos que se iniciaron a raíz de este acontecimiento, como lo son la consolidación de la paz y la democracia en Colombia. El gasto social del momento se incrementó de manera pasiva, ya que aunque el avance de esta parte fue lenta,
Sin embargo, esto fortaleció a los principales indicadores de calidad de vida y fortaleció las instituciones encargadas de estas funciones. Pero no siempre todo podía ser bueno. En un intento por mejorar varios aspectos de aquel entonces, como lo eran las relaciones sociales junto con la situación laboral de muchas personas con una reforma laboral en 1965, pues no resultó muy bien. Esto debido a la precaria situación de las fuerzas militares, ya que su avance en estos temas se vio afectado porque el país no se adecuó a ningún sistema judicial y a su vez no se reemplazó la fractura que habían ocasionado las entidades partidistas. El Estado colombiano tiene tres componentes, los cuales se relacionaron con su baja probabilidad de éxito respecto a su monopolio de la fuerza, para afrontar las consecuencias que dejaron el Frente Nacional y sus acciones. El primer componente es la calidad de fuerza pública, enfocado más al de las Fuerzas Armadas. El segundo es la integración correcta del territorio mediante una infraestructura adecuada. Y el tercero es el funcionamiento de las instituciones gracias a los recursos que utilizan. Entre 1974 y 1990, la fuerza pública y con ella la fuerza militar se pudo ver muy débil. A falta de soldados profesionales y policía, se reflejó en el rumbo que iba cogiendo el país frente a toda la situación político-social que en el poder civil se impone sobre la institucionalidad. El presidente Alberto Lleras Camargo, en un discurso en el Teatro Patria un 9 de mayo de 1958, en el cual se delimitan y se separan las competencias entre autoridades civiles y militares, fue una decisión que era lo contrario de lo que ya se había pactado como fundamentos del Estado moderno. Y no fue sino hasta 2003 que se organizaron políticas de seguridad, siendo así un esfuerzo casi histórico para el país. Las políticas provocadas por las ofensas violentas y corruptas del narcotráfico influyeron en el aumento de los niveles de reclutamiento y el armamiento de los grupos armados ilegales. Construyeron otra estructura de oportunidad para los grupos armados ilegales. La década del escalamiento del conflicto armado en Colombia fue de 1985 a 2006. El ingreso capital de las guerrillas estimado que era entre $70.000, mientras que el de las fuerzas militares eran de $900.000. La crisis económica del fin de siglo 1997 y 2003 generó el más fuerte aumento del desempleo en la historia del país y el deterioro del mercado de la calidad de los puestos de trabajo. En 1994 se construyeron las autodefensas de Córdoba y Urabá y 3 años después las Autodefensas Unidas de Colombia. Con una orientación contrainsurgente, con lo que se marcaba en el incremento notable de la violencia que eran capaces de producir respecto a su pasado inmediato, fragmentado y multipropósito. Cuando las Fuerzas Armadas lograron consolidar la ofensa militar en el 2002, el uso de estos dispositivos se expandió hasta un punto en el que solo los años transcurridos desde entonces presentó más eventos con minas que todos los años acumulados en los 2000 hacia atrás. Los actos de crueldad documentados con los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica se multiplicaron a medida que la guerra se intensificó. La guerrilla también afectó en el orden democrático no solo las disponibilidades generadas por las instituciones, sino también por la vulnerabilidad de la vida y la libertad de los representantes locales. Las guerrillas empezaron a realizar las voladuras de la infraestructura como una fuente de extorsión a las compañías petroleras y eléctricas, después de que eran usadas como una forma de presión política al Estado y como una táctica militar para distraer de las operaciones de fuerza política. En la cuarta sección se habla sobre el escalamiento de la guerra, la burocratización instrumentalista de los grupos armados ilegales y la inoperancia estatal, las cuales condujeron a una calamidad humanitaria en algunas zonas del país. Esto se da en consecuencia gracias a las crisis políticas generadas por las violencias, por la corrupción del narcotráfico y por el bajo costo de inversiones hacia fuerzas militares que tuvieron los últimos gobiernos de las décadas del siglo XX. Podemos entender esto por medio de diferentes datos brindados en el ensayo. Un ejemplo es el aumento de unidades militares de grupos armados ilegales como son las FARC, que pasan de tener 1.000 efectivos a 20.000 efectivos o unidades militares en el año 2002.
En el ensayo también se habla del aumento de personas desplazadas por grupos paramilitares entre los años 2008 y 2006, siendo un total de víctimas 30.000 personas. También muestra cómo el abandono estatal y económico por parte del Estado colombiano aumentó el reclutamiento y victimatización en el territorio rural del país enfocado hacia los jóvenes de la nación. La unificación de crisis económicas, la participación del narcotráfico en la financiación hacia los grupos armados ilegales, la diferencia entre recursos económicos y militares entre los grupos armados y el gobierno, más la voluntad de intensificar la guerra, reflejó el aumento de reclutamiento de todos los grupos armados ilegales, los cuales se mantuvieron constantemente hasta el año 2002. Analizando todo esto y según el registro único de víctimas, el número de víctimas aumentó crecientemente desde 1985 hasta el 2008, en donde los primeros 12 años hubo 673.475 víctimas. En los otros 12 años, el promedio de víctimas se multiplicó por casi 8, en un total de 5.220.035 víctimas, de las cuales unos departamentos se destacaron más que los demás.